Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer de presentaros a nuestro ponente de hoy, que es Mikhail Bilausov. Mikhail, muy buenas tardes, добрый вечер. Buenas tardes. Con el tema que eligió él, que es interesantísimo. Entonces yo también estoy deseando de escucharlo porque el tema del movimiento decembrista y más con el ángulo este de la Revolución Española, la verdad es que es un tema muy poco común, un tema muy poco estudiado en Rusia, porque lo que son decembristas y todo el movimiento es un tema medio heroico, medio legendario, las dos cosas a la vez en realidad, en Rusia por lo menos, porque ha sido un movimiento tan fuerte, un movimiento cuyos promotores, digamos así, pertenecían a la nobleza rusa de aquellos tiempos, eran personajes brillantes, pero que cada uno de esos personajes, yo creo que Mikhail luego hablará, ¿no? Seguramente de ellos, es digno para dedicarle más de una conferencia, seguramente. Entonces, claro, cuando se junta un buque, se juntan tantas estrellas, ¿no? Entonces, se puede producirse diferentes efectos. En este caso, se produjo un efecto que acabó muy mal. No podría, de todas formas, acabar de otra forma. Y por eso otros grandes personajes de la cultura, de la literatura, de la historia rusa, que al principio estaban a punto de entrar o les estaba, porque claro, todos se conocían, en realidad el mundo es muy pequeño y el mundo en aquellos tiempos era todavía más pequeño, pero o rozaban este tema, pero no han llegado a entrar ahí, o han entrado y han salido, total, pero quiero decir que esto es un movimiento que ha tocado a, como diría yo, crema de la crema de la sociedad rusa. Entonces, Mijail, que es, como vosotros ya habían leído en el anuncio, es un gran especialista de la historia rusa, aparte es un gran especialista de las organizaciones secretas, que esto es un tema también súper interesante y a ver si algún día podemos sacarlo ahí cuando la situación actual lo permite, ¿no? Sacarlo de San Petersburgo, de su ciudad natal, traerlo a España, a Barcelona, y ahí vamos a juntar diferentes personas que nos van a hablar de las sociedades así secretas, que yo creo que es muy interesante. En España obviamente también las hay, y no vamos a hablar de masonas, esto es como quien dice, ¿no? La sociedad más grande en el nivel mundial, no solo en el nivel de un país en concreto. También os quiero decir que todas las preguntas que vosotros tenéis ya o que pueden surgir durante la conferencia de Mikhail, por favor, escribidlo en el chat del grupo. Mikhail, cuando termina su conferencia, ha dicho que va a contestar a todos. Y también, como hemos desconectado los vídeos y los audios a las personas que no solo querrán escribir una pregunta, sino entrar en una especie de diálogo, pero bueno, ojo, no vamos a machacar mucho a Mijail, pero bueno, si queréis mantener una conversación, entonces también por favor escribidlo y cuando Mijail termine la conferencia, entonces Yuri, que es nuestro colaborador que lleva la parte técnica, pues va a conectar para que Mijail podría veros, escucharos, ¿no? Y no sea solo una pregunta por escrito. Así que, Mijail, gracias otra vez. Yo me callo y ya estamos esperando vuestra conferencia. Gracias. Vale, muchas gracias, Ana. Buenas tardes, estimados amigos. El tema de mi conferencia es el ejemplo de Rafael Riego y el levantamiento decembrista. Me gustaría empezar con una palabra de moda, con una palabrita en inglés, acknowledgement. En mi comunicación voy a presentar los resultados de investigaciones hechas en el marco del proyecto Antropología de la Crisis Político,
caso del interregno del año 1825, apoyado por la Fundación de Ciencias de Rusia. Vale, al contenido. El 14 de diciembre en Rusia ocurrió una gran rebelión militar, conocida como el levantamiento decembrista. Uno imagina las calles nevadas, el discurrir de una multitud de soldados insurrectos, la población turbada por la insurrección. Y es en este momento crucial para el Imperio ruso cuando si nos detenemos a observar en el escaparate de una tienda aparecen dos retratos de protagonistas de la Revolución Española, Rafael Riego y Antonio Quiroga. La imagen de los 20 revolucionarios españoles cruzó toda Europa hasta alcanzar a Rusia imperial. Y es interesante apreciar cómo la imagen de estas figuras de la historia española sufrió varias transformaciones en el discurso político ruso antes de convertirse en una especie de meme revolucionario, una asociación espontánea de un comerciante peterburgués desconocido, testigo de una insurrección en nombre de la Constitución. Vale, 9 años antes, en febrero de 1816, en el seno de la Guardia Imperial, surge la sociedad clandestina, la llamada Unión de la Salvación. La fundaron dos oficiales jóvenes, Alejandro en español Muravjov y Sergei o Sergio Trubetskoy. Tradicionalmente, los historiadores soviéticos consideraban que esta organización ya era revolucionaria y tenía como objetivo derrocar el absolutismo y abolir la servidumbre. La opinión de los investigadores contemporáneos acerca de esta organización es más moderada, es más tranquila. Muchos señalan la gran difusión de varias sociedades de los oficiales en aquel entonces. Y esta organización no era multitudinaria y solo contaba con unos 30 miembros. Su estatuto era similar a los de muchas logias masónicas y ventas italianas, muy populares en aquel entonces, pero parecía más a una declaración que a un documento normativo. El septiembre de 1817 en la historia de esta sociedad clandestina se destaca por la aparición del primer plan, el plan del intento de regicidio contra el emperador ruso Alejandro I. Los motivos de esta iniciativa, más tarde llamada el complot moscovita, siguen siendo objeto de discusiones entre los historiadores contemporáneos. Por una parte, habría sido consecuencia de los sentimientos patrióticos afectados por una serie de actividades pro-polacas llevadas al campo por las autoridades. Por otra parte, podemos decir, era manifestación de la complicada percepción de la servidumbre por los jóvenes oficiales. Este última se caracteriza por el rechazo total de la esclavitud acompañado por el miedo a la repetición de los horrores del motín de Pugachov, la rebelión campesina más destructiva y sangrienta del siglo XVIII en Rusia. Un poco más tarde, en enero de 1818, algunos miembros de esta sociedad de la Unión de la Salvación formaron otra organización, la Unión de la Prosperidad. Algunos historiadores encontraban muchas cosas en común entre esta organización y el famoso Tugendbund de Prusia. Las particularidades de la Unión de Prosperidad eran su carácter de masas. Contaba con unos 300 miembros y su actividad filantrópica. Sus miembros debían defender los derechos de las personas de estamentos inferiores. Por ejemplo, hacer públicos los casos de discriminación judicial o por parte de las autoridades. Crear para ellas las instituciones educativas e ilustrativas,
será aceptable decir que estos años, los años 1818-1820, fueron la época especial, la época de auge de la sociedad civil en el Imperio ruso. Cada vez había más nobles involucrados en los proyectos filantrópicos y educativos, y en su mayoría eran miembros de la Unión de la Prosperidad. La serie de las revoluciones europeas de los años 20 hizo amortiguar esta tendencia. A muchos les empezó a asustar la actividad pública. Empezaron a tener miedo haciéndolo con las sectas revolucionarias. La militancia en estas organizaciones se hizo tóxica. Eso provocó la disolución de la Unión de la Prosperidad en enero de 1821. Pero lo sustituyeron otras dos sociedades, dos organizaciones, la del norte, con la sede en San Petersburgo, y la del sur, situada en Ucrania. La primera la encabezaron Sergei Trubetskoy y Nikita Muravyov, y la segunda Pavel Pestel. Los del norte creían que era necesario seguir con las actividades ilustrativas, pero admitían el golpe del Estado y empezaron a elaborar un proyecto de la Constitución. La organización del sur era más radical. Pavel Pestel también estaba elaborando su proyecto y en este caso de carácter republicano, que había llamado Ruskaya Pravda. La traducción literal es la verdad rusa. Este nombre coincide con el del Código Legislativo de la Rusia antigua del siglo XI. Este caso es muy similar a las alusiones de las constituciones españolas de la historia moderna y contemporánea a los fueros medievales. Vale, los sucesos de 27 de noviembre de 1825 fueron una especie de disparador y dinamizaron la actividad de ambas organizaciones. Aquel día llegó a San Petersburgo la noticia del fallecimiento del emperador ruso Alejandro I. Él no tenía hijos, por lo tanto, sus herederos podían ser sus hermanos, Constantino, Nicolás y Miguel. El heredero legal era el hermano mayor Constantino, que en aquel momento estaba en Polonia, en Varsovia, siendo comandante en jefe del ejército polaco. Pero existía el testamento secreto de Alejandro, según el cual el hermano medio Nicolás heredaría la corona. Según la tradición de la familia real rusa que nació en el siglo XVIII, el heredero legal, en este caso Constantino, tenía que publicar un manifiesto del advenimiento al trono y solo después de la publicación de dicho manifiesto se permitía prestar juramento de fidelidad al nuevo emperador. A pesar de todo eso, el gran príncipe Nicolás, el hermano medio que estaba en San Petersburgo, en poco tiempo organizó a juramento a Constantino. Este, haciendo referencia al testamento de Alejandro, se negó a llegar a Petersburgo y aceptar la corona. Como señaló hace casi 100 años el famoso historiador ruso Alexander Presnikov, fue aquel juego de tronos bastante raro de los dos grandes príncipes, lo que favoreció mucho al levantamiento de las decembristas. El 14 de diciembre de 1825 hubo una revuelta en San Petersburgo, seguido un poco más tarde por el levantamiento en el sur, liderado por Muravyov Apóstol. El historiador americano Richard Stites vio en estos acontecimientos el galope del cuarto jinete del apocalipsis. Con esta metáfora tan llamativa hizo alusión a los sucesos revolucionarios europeos, los acontecimientos en España, en Italia, Grecia y la insurrección decembrista en Rusia.
Stites desarrollaba la idea de la conexión entre todas las revoluciones de la década de los 20, viéndolos como partes del proceso único y doloroso de las consecuencias de las guerras napoleónicas. No obstante, cabe destacar que el problema de la influencia de los sucesos españoles a Rusia hoy en día carece de interés. Es notable señalar que los acontecimientos del trienio liberal o la Segunda Revolución Española atrajeron mucha atención de élite política ruso. Los archivos históricos rusos guardan muchos materiales sobre el tema. Por ejemplo, la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Rusia alberga el fondo del diplomático ruso Dmitry Tatishev, el embajador de Rusia en España entre 1814 y 1821, y contiene los despachos e informes del propio Tatishev y de su sucesor Mark Bulgari. Estos documentos son un ejemplo clásico de la correspondencia diplomática decimonónica, y esta documentación interpreta lo que estaba sucedido a partir de las noticias publicadas en los periódicos y obtenido por los agentes secretos. Todo ello permite reconstruir bastante bien la actitud de los diplomáticos rusos hacia los sucesos del momento. Además, la sección de manuscritos del Instituto de la Literatura Rusa conserva una rica colección de documentos de Ioannis Kapodistrias, una de las figuras más importantes del Ministerio del Exterior ruso en 1816-1822. También el Archivo Estatal Histórico de Rusia alberga los documentos personales de muchos altos dirigentes del Imperio Ruso, Zakrevsky, Volkonsky, Mardvinov y muchísimos otros. El análisis de estos documentos permite afirmar que el pronunciamiento de Riego y la Revolución Española en general, así como la italiana y la griega, eran interpretadas por el establishment imperial como fruto de la actividad de una sociedad clandestina paneuropea. Las articulaciones y conexiones de los diplomáticos rusos forjaron una imagen del trienio liberal que trasladaron a la élite política rusa. Y esta idea se centraba en una conspiración revolucionaria internacional radicada en París y que coordina la actividad de las organizaciones clandestinas en todo el continente. Su forma de actuar sería muy semejante en todos los países. Así, los conspiradores intentarían engañar e involucrar a los soldados para realizar sus planes de pronunciamiento, cuya finalidad era debilitar a los legítimos soberanos, derrumbar los regímenes políticos existentes y sumergir Europa en un aquelarre constitucional. En primavera de 1820, embajador de Rusia en París, Pozo de Borgo, informaba al jefe del Ministerio del Exterior, Nesselrode, de que España era un, cito, ejemplo fatal que podría divulgarse por Francia también. Según él, los revolucionarios franceses despertaron a los Pirineos y desde allí esta, cito, peste va a avanzar más. Prusia contaba con su propia sociedad clandestina. Gran Bretaña desestabilizaba otros países por su propio interés. Y en Europa existía un movimiento que amenazaba con destruir las bases del orden social. La nota del Ministerio del Exterior ruso sobre el Congreso de Trapao contenía la interpretación oficial de la actualidad. Lo cito. Las personas cuya conciencia estaba envenenada por los extravíos y calamidades de nuestro tiempo, aplicaba todos los esfuerzos para humillar la grandeza de los tronos y animar a los pueblos a cometer crímenes y a la rebelión.
Es de destacar el siguiente extracto del duque Walkonsky de su carta a Zakreski del principio de 1821. Lo cito: en España las cosas van muy mal. Las organizaciones clandestinas de los iluminados crecen y se esparcen por todos lados. Nada les es imposible y no hay nada sagrado para ellos. Solo sueñan con exterminar todo tipo de autoridad y producir perturbaciones más grandes. Son tan numerosos que entre nosotros también los hay muchos, hasta en el ejército, ocupado diferentes cargos. Es por eso que hay que estar muy atentos para revelar a estos malvados, para alejarlos. Según el funcionario de la embajada, coronel Shlusovich, lo cito: toda la península está envuelta en la insurrección contra el rey. Los presos políticos pasean libremente triunfando, mientras que la administración y las guarniciones regionales, lo cito, apoyan a las cortes controladas por las sociedades secretas. Vale, en las articulaciones del emperador ruso de Alejandro I, lo cito: los liberales revolucionarios, radicales y carbonarios internacionales se unen en una conspiración común, actúan solidariamente, mientras que el mismo zar tiene todos los documentos que lo evidencian. Asociaciones y sectas basadas en el pensamiento de Voltaire, lo cito, que van en contra de Cristo, el mal, el genio satánico, cuya única finalidad es asesinar y que pudieron derrocar los gobiernos en España, Portugal y Nápoles. El levantamiento de Ypsilantis en Valaquia también lo atribuían al Comité Central en París. Este, lo cito, enemigo del testamento y religión de nuestro Salvador, que quería así de distraer a los monarcos unitarios de la sinagoga de Satanás, Piamonte. Vale, la sinagoga de Satanás, tenemos que saber, está en Piamonte, en Turino. Para derrotarlo, lo cito, no basta la diplomacia, sino hace falta la fuerza. Toda esta información tuvo sus visos de credibilidad para las élites políticas rusas cuando en el otoño de 1820 aconteció una pequeña sublevación militar en Petersburgo, conocida como el caso Simeonovsky. Se procede del nombramiento del, de este parte militar, Simeonovsky. Las razones estribaban, no obstante, en una gran indignación de los soldados de un regimiento de la Guardia Imperial ante la opresión y brutalidad de su comandante. Sin embargo, esta sublevación se va a convertir en un paradigma que va a definir la actitud del poder hacia el levantamiento decembrista. Se le dio veracidad a la teoría conspiranoica de un internacionalismo liberal conspirativo y expresión de la, lo cito, hidra revolucionaria. Lo cierto es que los calificados como sucesos españoles fueron reflejados en la prensa rusa. El historiador Dodolev analizó con precisión la manera en que los periódicos rusos interpretaron el trienio liberal y formuló las diferentes tendencias y opiniones que los medios, tanto conservadores como liberales, tuvieron a la hora de calificar e informar de estos sucesos. Una de las cuestiones que más sobresalen es que el punto común de todas las opiniones fue el tópico sobre el carácter extremadamente pacífico de los hechos españoles. Se puede afirmar que la prensa rusa convenció tanto a los contemporáneos como a muchos historiadores del hecho de que la Constitución en España fuera proclamada sin derramar una sola gota de sangre.
Esta característica pacífica del pronunciamiento de Riego impactó sobremanera en Rusia. En particular, Kiyanska subraya que Muraviev Apóstol, el líder del movimiento decembrista ruso en el sur, pretendió realizar una revolución al estilo de Riego, y es por ello que describe la inmensidad de su desilusión al enterarse de las primeras víctimas del levantamiento en el sur del regimiento Chernigovsky. Pero, pero hay que decir que la influencia del liberalismo español, de su táctica y estrategia en este principio de la década de los 20 fue más allá. Varios autores destacan la influencia de la Constitución de Cádiz, que se hizo muy popular después de 1820 en los proyectos de los decembristas. Por ejemplo, el historiador David Offord, comparó los artículos de la Constitución española con los documentos pragmáticos de los decembristas. Así pues, el artículo de ya mencionada Ruskaya Pravda, la verdad rusa, sobre las libertades personales es muy similar a los artículos de la Constitución de Cádiz. La importación de ideas del liberalismo docianista también ha sido analizada por Offord en los artículos sobre las elecciones, sucesión al trono y derechos civiles de la Constitución de Nikita Muraviev. En este sentido, también es importante señalar que muchos de los integrantes de las sociedades secretas fueron testigos de la Revolución Española. Así, Isabel de Madariaga, la historiadora, subraya que algunos revolucionarios rusos se pusieron en contacto con el secretario de la Embajada Española, Ángel Calderón de la Barca, mientras que otros fueron testigos en directo de los inicios de la Revolución Española, como por ejemplo Nicolás Bestúzhev y Alejandro Belayev, que eran miembros de la tripulación del navío, que se llamaba Ruski Fregat o en español la fregata rusa, que en 1820 estaba en uno de los puertos españoles. Esta serie de contactos documentados por una parte se limita a los participantes secundarios del levantamiento decembrista, pero por otra también se pueden ampliar basándose en fuentes nuevas y es importante señalar que estas fuentes arrojan luz sobre uno de los miembros importantes de las organizaciones clandestinas decembristas a lo largo de toda su historia. Uno de los líderes de la conspiración, Sergei Trubetskoy, que estuvo en París entre junio de 1819 y septiembre de 1821. El historiador Pavel Ilyin habló una versión bastante amplia de las notas de Trubetskoy en los papeles del coleccionista de documentos históricos, Shlapkin, guardada en el archivo del Instituto de Historia de San Petersburgo. A la hora de publicarlas, Ilyin las acompañó minuciosamente con una serie de notas bien detalladas, señalando su presunta fecha de creación, particularidades de su estructura y las principales novedades del contenido. También cabe mencionar las cartas de Trubetskoy a su amigo Iván Tolstoy, las cartas de 1818-1823. Estas últimas fuentes descubiertas por Tatiana Andreeva también son un hallazgo bastante reciente y hasta el momento no han sido empleadas en el marco de nuestro tema. A pesar de que estas cartas no contienen ninguna información sobre la actividad ilegal de Trubetskoy, sí añaden algunos rasgos a la imagen ya conocida de sus creencias políticas y actividad social. Vale, Trubetskoy se encontraba en París en plena crisis revolucionaria de los años 20 del siglo X y IX
Y a principios de enero de 1820, los periódicos franceses de París estaban llenos de noticias sobre el estallido de la Revolución Española, sobre el pronunciamiento de Riego. Eso también se refleja en la correspondencia con Tolstoy y en su carta del 2 de marzo de 1820, Trubetskoy escribe, lo cito, se me olvidó decir que últimamente aquí se habla mucho de España. Más tarde, contemplando lo que estaba ocurriendo en España, Trubetskoy informa a Tolstoy, lo cito, antes todos recelaban la posible masacre y ahora creen que no va a pasar nada. Y como vemos, lo que más desanima a Trubetskoy en la revolución es su posible transformación en un estado de violencia masiva como consecuencia de la dura oposición entre el poder real y los revolucionarios sublevados. Según su interpretación, es la confrontación de estos dos bandos lo que puede provocar la guerra civil y causar víctimas. En sus cartas se nota que una perspectiva de esta índole desanima a Trubetskoy, pero la Revolución Española para él es algo distinto. Cito, creen que si el rey se opone, pronto lo van a ver aquí, o sea, en París, porque según las noticias que alegan, todos se niegan a obedecerlo si no aprueba la Constitución, limitando así su poder. La frase citada enseña que Trubetskoy señaló algo importante en el desarrollo de los sucesos revolucionarios en España. La sustitución del régimen político vigente sin confrontación entre los insurrectos y el poder. Trubetskoy puso énfasis en la idea en que España, la revolución, se transformó en la descomposición del aparato estatal. La proclamación del orden constitucional no fue resultado del pronunciamiento de Riego y la captura del rey, sino consecuencia de la desobediencia masiva al régimen fernandista provocada por el pronunciamiento del Riego. Trubetskoy pensaba que por este mero hecho a Fernando VII no le quedaba nada más que huir al perder el soporte del ejército, después de todos los hechos acontecidos. Es por eso que Trubetskoy escribe que, cito, pronto lo van a ver aquí. La semejanza entre el poder real en España de este periodo y el régimen estatal de servidumbre en el Imperio ruso, y por lo tanto la posibilidad de realizar en Rusia el modelo español, daban mucho valor a este soplo hecho por los revolucionarios españoles. En 1821, Trubetskoy volvió a Rusia y se dedicó a la recuperación de la actividad de la sociedad clandestina de los decembristas. Al mismo tiempo, su amigo Nikita Muravyev empezó a elaborar su ya mencionado proyecto de constitución. Es importante señalar que la versión más primitiva de las que conocemos se conservó gracias a una copia hecha a mano del mismo Trubetskoy. La historiografía imperial y soviética en Rusia afirmaban unánimemente la Constitución es la forma de expresar las creencias políticas. A nosotros nos parece extraña esta afirmación. ¿Para qué sirve expresar las creencias en documento jurídico? Es muy extraño. ¿Por qué no se puede crear, como lo hizo Pavel Pestel, un tratado político? O escribir un poema, como muchísimos poetas de los decembristas. Durante el interrogatorio, Muravyev declaró con claridad por qué se había dedicado a aquel trabajo. La cita muy grande. Yo quería, primero, difundir entre la gente de toda clase muchos ejemplares de mi constitución, nada más acabarla. Segundo, provocar la indignación en el ejército y promulgar la constitución. Tercero, a medida que triunfan los soldados
iniciar en todas las provincias y regiones tomadas las reuniones de los votantes, elección de los Tishetsky, jefes, gobernaciones locales, fundaciones de los parlamentos regionales, y de ser el éxito muy grande del Veche Popular también. Vale, literalmente todo eso significa la instalación de los ayuntamientos constitucionales. La palabra Tishetsky equivale a corregidor medieval o jefe regional, y el término Veche Popular es análogo antiguo de Parlamento. Continuo a citar. Cuarto, si después de todo eso la familia real no aprobará la Constitución como medida extrema, pensaría en exiliarla y ofrecer a la República. Varios historiadores, por ejemplo, Lavrov, comentando estas palabras, Lavrov concluyó que para Muravov la sublevación armada era la única e inevitable manera de alcanzar su objetivo final. Es decir, las interpretaba como indicio del espíritu revolucionario de la Organización del Norte. Otro historiador, Druzhinin, opinaba que hacía falta centrarse en el primer punto del plan de Muravov, concluyendo que la propaganda pacífica e influencia en la opinión pública eran para Muravov una etapa preparatoria de muchísima importancia. Según Druzhinin, Muravov priorizaba la creación de la Constitución porque facilitaba un programa concreto para actuar, era una especie de arma para atraer a los simpatizantes. Otro historiador, Aksionov, comparando la declaración citada de Muravov con el programa de Pestel, subrayaba que Pestel suponía iniciar la acción revolucionaria no solo con el derrocamiento, sino con el exterminio total de la familia real. Mientras que para Nikita Muravov lo primordial y esencial para la sociedad era crear una constitución. Es importante resaltar que ninguno de los historiadores reseñados planteó que el plan de Muravov era idéntico a lo que estaba aconteciendo en la Revolución Española. Este plan incluía la creación de un documento jurídico, símbolo del levantamiento. Al igual que la Constitución de 1812 en España, la Constitución galiciana, una gran distribución de este documento, cosa que ocurrió en España entre 1814 y 1820. La proclamación de la Constitución en la etapa inicial del pronunciamiento y la esperanza de que el poder vigente, bajo el peso de circunstancias, la aceptará. Trubetskoy fue uno de los primeros en conocer el documento español y lo copió en su cuaderno comentando sus bases. Actuó como un crítico pragmático que quería adaptar el proyecto utópico, según la expresión de Nikolai Turgenev, a las circunstancias de la realidad, llenándole del sentido político concreto. Vale, Trubetskoy fue el primer crítico de Muravov. Nikita Muravov siguió elaborando su proyecto hasta 1825, pero este trabajo nunca fue terminado. Pasó los meses anteriores al interregno en su finca sumergido en sus asuntos domésticos. Trubetskoy en 1825 pasó todo el año lejos de la capital, en el ejército en el sur, en Ucrania, y solo en noviembre tuvo unas vacaciones cortas. En medio de este ambiente, el 27 de noviembre de 1825, de súbito llegó la noticia de la muerte del emperador Alejandro. Observando el desarrollo de la crisis política expresada en el juramento de fidelidad de Nicolás a Constantino, Trubetskoy se cercioró de que habría un juramento alternativo, porque el procedimiento de la subida al trono se vio
infringido, o sea, el manifiesto fue publicado por Nicolás en nombre de Constantino, lo que invalidaba el documento. Trubetskoy entonces entendía muy bien que ora Constantino llegaría a Petersburgo y publicaría él mismo un manifiesto exigiendo juramentos, ora lo haría Nicolás, esta vez subiendo al trono en vez de su hermano. La confusión y desconfianza entre los soldados favorecían la insurrección. Pero el proyecto de Murayev estaba sin acabar. Los miembros de la organización no tenían en sus manos ningún proyecto constitucional. Fue cuando Trubetskoy empezó a tomar notas en su cuaderno a partir de la constitución de Murayev y comenzó a diseñar su versión breve. Estos apuntes se convirtieron en el manifiesto al pueblo ruso. La idea de los conspiradores era, en caso de triunfar, pronunciarlo este manifiesto en nombre del Senado. Así el manifiesto sirvió como un sustituto de la Constitución, con el objetivo de realizar una sublevación a la española. De esta forma, el manifiesto de Trubetskoy no fue un texto pragmático, sino que actuó como símbolo de la sublevación. Trubetskoy aspiraba a ser tanto el ideólogo como el activista directo en la organización de la insurrección armada. Compuso el primer plan en los primeros días de diciembre, cuando los rumores sobre la abdicación de Constantino ya circulaban por la ciudad. Durante el interrogatorio al respecto de la preparación de la insurrección, Trubetskoy evidenció esta cuestión con franqueza. Lo cito, así fue mi plan, así fue mi plan. Planeaba reunir todas las tropas insurrectas con la artillería en un lugar a las afueras de la ciudad. Después, con la ayuda de las armas, quería forzar al gobierno al diálogo, conseguir mediante la presión militar la aprobación del manifiesto sobre la convocatoria de la Gran Asamblea que definiera la forma del poder. Con esa estrategia, Trubetskoy esperaba que tanto el resto de los regimientos como una parte de la población civil se uniera a los sublevados. Lo cito, pensaba que tal vez había muchas personas que podían desear la monarquía constitucional, pero sin manifestarlo al no ver la posibilidad de alcanzarla, pero al encontrar esta posibilidad y al ver que las tropas sublevadas estaban organizadas, se unirían a estas. Vale, más tarde, otro decembrista, Dmitry Zavalishin, en sus notas de un decembrista, caracterizaba el plan de Trubetskoy como plan de movimientos en Petersburgo. Lo describía como un plan más político que militar, elaborado con mucha precisión, subrayando que el comité de investigación hacía todo lo posible para descubrir quién había compuesto este plan. Pensaban que su autor debería ser un general conocido y experimentado. Entre paréntesis, comentamos que si no hubiera ocurrido la historia del 14 de diciembre, Trubetskoy dentro de poco tiempo habría recibido las insignias de general. Estas sospechas no eran casuales porque el plan tenía algunas ventajas cruciales. La reunión de las tropas y su acumulación fuera de la ciudad suponía una oposición bastante duradera. Esto abría la posibilidad, tal como lo decía Trubetskoy, de que otros cuerpos del ejército que aún vacilaban, la población civil y los simpatizantes de los círculos dirigentes pudieran unirse a los insurrectos. Por lo tanto, este plan contemplaba que el gobierno no pudiera aplastar la sublevación en poco tiempo. El plan también contemplaba que la salida de las tropas de la ciudad haría vacilar al ejército que se quedaba en Petersburgo.
El gobierno entonces no podría apoyarse en la guarnición peterburguesa y se vería obligado a concentrar otras tropas en capital, cosa que lógicamente requería mucho tiempo. De esta forma, los complotados pensaban que la sede de los sublevados estuviera fuera de la capital, lo cual les permitiría evitar durante mucho tiempo la confrontación con las tropas leales al gobierno, cosa que demoraría y agudizaría la crisis política. Vale, además, dicho plan suponía un elemento central y era que el levantamiento no tuviera víctimas. En aquel momento, la propuesta de Trubetskoy era moderada y partidaria de la monarquía constitucional. Priorizar el levantamiento armado y violento en realidad significaría desencadenar una guerra civil, algo que consideraba inapropiado. En el interrogatorio lo explicó así, lo cito: esto me haría ser un aborto del infierno, un Robespierre ruso o el Marat ruso. Comparando el desarrollo del pronunciamiento de Riego y el plan del levantamiento de Trubetskoy, descubrimos muchas cosas similares. Vemos que en ambos casos los conspiradores aprovecharon la indignación de los soldados como causa central para el levantamiento. Su enojo no partía de una concienciación o motivación política, sino era debida al estado desastroso del ejército expedicionario en España y la falta de deseo de los soldados de participar en el juramento alternativo en Rusia. En ambos casos, la intención era sublevar varios contingentes de tropas y aprovechar los regimientos rebeldes para revolucionar a los soldados que vacilaban. Así, durante la insurrección querían proclamar los documentos pragmáticos de contenido político: Constitución gaditiana en caso de Riego y el manifiesto al pueblo ruso según la idea de Trubetskoy en Rusia. Este plan también consideraba la reunión de tropas y adeptos para que, desplazándose por el país, se evitará la confrontación con las tropas leales al gobierno, pero que acabara provocando una crisis política por el mismo hecho de sublevarse. Así pues, el hilo central de ambos planes revolucionarios coincide en términos generales. A la hora de elaborar el concepto del levantamiento peterburgués, en realidad la tarea consistía en corregir algunos detalles secundarios, cambiando al mismo tiempo el escenario, pues la insurrección militar se planeaba en Petersburgo, mientras que el desplazamiento de las tropas debería ocurrir fuera de la capital. Así que podemos concluir que el pronunciamiento del coronel Rafael Riego era la base del primer plan de Sergei Trubetskoy. No obstante, cabe tener en cuenta que la preparación del levantamiento de 14 de diciembre estuvo inmersa en una difícil competencia entre los distintos puntos de vista de varios líderes de la sociedad clandestina. El pensamiento de uno de ellos, Kondratij Ryleyev, era la antítesis de Trubetskoy. Poco antes de los acontecimientos analizados, escribió uno de sus poemas más conocidos, El Ciudadano, que contiene las siguientes frases: buscando los derechos libres en el tumulto de la revuelta, no van a encontrar a Lini Bruto, el personaje romano, ni Riego, el personaje español. Las imágenes de estos personajes estaban en el centro de la retórica de Ryleyev. Al evocar una representación política del futuro levantamiento ruso, propuso elegir un dictador. Dicho término ha provocado muchas discusiones en la historiografía rusa. Las agudiza aún más el hecho de que Trubetskoy no apareció en la plaza del Senado el día del levantamiento. Aquí existen dos opiniones opuestas. La primera plantea que Trubetskoy debía comandar la plaza como dictador,
electo, o sea, jefe militar y político. La segunda expone que quien debía encabezar a los insurrectos era otro, Alexander Bulatov, en calidad del subjefe militar en funciones encargado por el dictador. Cabe mencionar que en la historiografía no existe ninguna duda sobre el mismo hecho de la elección de Trubetskoy como dictador. A la hora de discutir sobre este tema, normalmente se basa en las mismas declaraciones de los 47 oficiales participantes del levantamiento. Solo unos, Ryleev, Kajovsky, Abalensky, Alejandro Bestuzhov y el mismo Trubetskoy, estaban o menos informados sobre la elección del dictador. Ryleev declaró durante el interrogatorio, lo cito, viendo la desavenencia entre las opiniones de todos, propuse a Balensky elegir un jefe. Un día después de recibir los votos de los Bestuzhov y Kajovsky a favor de Trubetskoy, se lo dije a Balensky añadiendo también mi propio voto. Abalensky, a su vez, habla tanto de elección en el periodo inicial del interregno como del nombramiento de Trubetskoy como dictador. Kajovsky afirma que el dictador fue nombrado por Ryleev. Alexander Bestuzhov informa que votó por Trubetskoy hablando con Ryleev. Resulta que el único participante de la insurrección que creía que había participado en las elecciones del dictador fue Alexander Bestuzhov. Al mismo tiempo, de los 47 procesados que estaban en Petersburgo durante el interregno, unos 2/3 no comentan nada de esta elección. O sea, no participaron en las elecciones y se puede admitir que no sabían nada de este nombramiento. 8 personas declararon que sabían que Trubetskoy había sido dictador, pero para ellos solo es un hecho. Así que cabe negarse del tópico Trubetskoy fue dictador electo y sustituirlo con otro. Ryleev se puso de acuerdo con Bestuzhov y Abalensky y proclamó a Trubetskoy dictador. O sea, el dictador Trubetskoy es la iniciativa personal del poeta Ryleev. El uso de dicho término debía favorecer a la glorificación de lo que estaba aconteciendo. Ryleev atribuía a este cargo cierto sentido semántico, pensando en modelos y atributos de un líder en un periodo crucial. La presidencia y el rango militar de Trubetskoy, junto con el cargo de dictador, completaban una imagen precisa y completa de este hombre. Oficial de campo que participó en las guerras napoleónicas, príncipe cuyo linaje desciende de la dinastía lituana de los Gediminida, dictador de la insurrección, cuyo objetivo era proclamar la constitución y gobierno representativo. Todo eso inevitablemente debería hacer perder la cabeza a los oficiales que ya estaban involucrados en el levantamiento y a los que Ryleev quería atraer más tarde. La imagen exterior la acompañaban las cualidades personales de Trubetskoy: frialdad, carácter reservado, cierta altivez. Ryleev nombró a Trubetskoy dictador para usarlo como símbolo, para aprovechar la magia de este cargo y su nombre. Pero nos queda la pregunta: ¿qué sentido debían percibir los contemporáneos al oír eh, hablar del dictador del levantamiento? La respuesta la encontramos en declaraciones del coronel Bulatov, subjefe militar. Es admisible que en vísperas de la insurrección Ryleev decidiera sustituir a Trubetskoy por Bulatov. Los que dedican a este tema no han llegado a un acuerdo unánime. Por ejemplo, Remetseva, tras analizar las opiniones existentes sobre el tema de la posible sustitución del dictador, en vísperas del levantamiento llegó a la conclusión de que no hay motivos para afirmar con certeza absoluta que este cambio de Trubetskoy por Bulatov realmente tuvo lugar.
Al mismo tiempo, otro historiador, Safonov, al contrario, está seguro de que dicha sustitución sí ocurrió y de que Bulatov debía encabezar a los insurrectos. Cabe destacar que Bulatov, que había unido a los conspiradores durante el interregno, estaba informado de que había una conspiración para proclamar la constitución encabezada por el dictador Trubetskoy. Es fácil reconstruirlo a través de los materiales del interrogatorio. El 9 de diciembre, Ryleev le reveló la intención de la organización de sublevarse, erradicar el gobierno y el poder tiránico, lo cito, y le informó sobre la elección de Trubetskoy como dictador. El 13 de diciembre, por la noche, Ryleev y Bulatov tuvieron una conversación después de la cual Bulatov empezó a considerar a su misma el jefe de la próxima revuelta. Durante el interrogatorio, evidenciando una crisis nerviosa, declaró, lo cito, desgraciadamente me jacté ante mi hermano de que si yo participaba entonces iban a aparecer nuestros propios riegos que posiblemente superan a aquellos revolucionarios. Más tarde, Bulatov volverá a repetir varias veces esta metáfora, cosa que sin duda testimonia que había cogido el sentido semántico del término dictador, semejante al español del riego. En la práctica política de Ryleev encontramos una imagen española más. Se trata de la isla de León. Cerca de San Petersburgo está situado Kronstadt, que es una especie de la fortaleza en la isla. La alusión se menciona varias veces en el interrogatorio y declaraciones de los decembristas. Ryleev decía, lo cito, sin duda llamé Kronstadt Isla de León unas 2 veces. Nikolai Bestuzhev afirmaba que Ryleev estaba seguro de que, cito, Kronstadt, siendo un lugar aislado y fortificado, podría, en caso de un fracaso, ser para los rusos la misma cosa que la isla de León para los españoles. Según otro decembrista Barenkov, Bestuzhev intentaba hacer a Ryleev cambiar de opinión diciendo, cito, dijo que según Ryleev, Kronstadt era nuestra isla de León, pero en realidad allí solo piensan en naipes y Pilar. Tanto los decembristas como los instructores entendían bien esta alusión y las preguntas sobre la isla de León no necesitaban ninguna especificación. Ambas partes lo tenían todo claro. Parece que en estas declaraciones se trata de los sucesos de la Guerra de Independencia Española, 1808-1814. En aquel entonces el país estaba invadido por las tropas napoleónicas y la corona estaba en manos de Napoleón. En estas circunstancias se convocaron las Cortes Generales y Extraordinarias que celebraron su primera sesión en la isla de León el 24 de septiembre de 1810. Durante 4 años de su existencia, las Cortes aprobaron la constitución más liberal de la época, que más tarde se convirtió en el símbolo de la lucha contra el absolutismo. Se puede suponer que Ryleev, al referirse a Kronstadt como la isla de León rusa, quería decir que es en Kronstadt donde se podría refugiarse en caso de haber fracasado. Y allí mismo se podía convocar después la Gran Asamblea que aprobaría todas las reformas necesarias. Según la mayoría de los historiadores, la regencia no terminó todos los procedimientos necesarios para la elección de los diputados de Cortes gaditianos.
Como resultado, los primeros diputados electos que habían llegado a Cádiz decidieron elegir al resto de los diputados entre los oriundos de otras provincias que en aquel entonces estaban en Cádiz. Alexeyeva, la historiadora, acepta esta observación y argumenta que en principio las Cortes también estaban compuestas por los llamados diputados suplentes. El originario de un territorio que estaba ocupado por las tropas napoleónicas o por la insurgencia en América podría ser elegido diputado suplente por este territorio si en el momento de la convocación de las Cortes estaba en Cádiz. Además, Gómez Aparicio señalaba que debido a la proximidad de Gibraltar, las logias inglesas tenían en Cádiz sus sedes y la vida política era bastante intensa. Por lo tanto, se puede suponer que Relief en principio creía que los insurrectos fracasados podrían asentarse en Kronstadt y convocar allí la Gran Asamblea de los representantes de varias regiones del país. Esta hipótesis es confirmada por la respuesta de Nikolai Bestuzhev, que conocía bien la realidad de Kronstadt, donde solo pensaban en Alipes y Belar. Una reacción así supone que la idea de Relief sobre Kronstadt seguramente fracasaría porque era imposible esperar alguna actividad política de los habitantes de esta isla pequeña. Pasamos a las conclusiones. La presente comunicación se dedica al tema bastante amplio, la influencia de las revoluciones españolas en Rusia. Este tópico sin duda merece una investigación más profunda y monográfica. No obstante, nos gustaría señalar que en la historiografía rusa persiste un estereotipo sobre las raíces completamente rusas y el papel clave de los factores puramente nacionales en la formación del decembrismo. Los historiadores occidentales que tocaban este tema obviamente carecían de fuentes y por lo tanto no podían hacer caso o ciertos detalles. Resumiendo todo lo arriba expuesto, podemos afirmar que las imágenes del trienio liberal ocupan un lugar de muchísima importancia en los modelos interpretativos y retórica de los primeros revolucionarios rusos. Por ende, el estudio del movimiento decembrista en el contexto de los tópicos de la historia española permite encontrar respuestas nuevas a las preguntas antiguas. Muchas gracias por atención y estoy, Ana, vamos a irse a las preguntas si nos tenemos. Vale, Mijail, muchísimas gracias. Súper interesante, aparte lo estaba leyendo así, como que dice en un suspiro. A ver, nosotros teníamos por el momento una sola pregunta, que era cómo percibieron los diplomáticos españoles en San Petersburgo los acontecimientos de diciembre de 1825. Muchas gracias. Una pregunta, la pregunta muy interesante. Es el tema de, de conferencia especial porque hace 2 años trabajaba en el Archivo Nacional Histórico en Madrid con los documentos del embajador español, Páez de la Cadena. Son cartas y despachos desde Petersburgo a Madrid. Y en estas cartas nosotros podemos encontrar muchísimos rumores, rumores de que pase, quién va a tomar trono, perspectivas de Nicolás, perspectivas de Constantino.
Y lo más interesante es que después 2 días del levantamiento decembrista, tenía lugar el encuentro entre embajador español y el jefe del Ministerio del Exterior ruso, Neselrode, y Neselrode le dijo: hemos tenido un levantamiento organizado por los oficiales polacos. Eh, eh, Vale, después en otros despachos nosotros podemos encontrar muchísimas frases que nos muestran la misma retórica de conspirología, retórica que muestra que hay hidra revolucionaria que ya atacó a España y ahora ataca a Rusia. ¿Vale? Entonces yo creo que, bueno, yo creo que no tenemos otras, no tenemos otras preguntas, Micael, que casi es mejor para usted, ¿no? Para que podría descansar un poquito después. De todas formas, es un tema tan complejo que yo creo que hay que también un poquito digerir todo esto, ¿no? Porque es muchísima información y bueno, esperaremos que vamos a tener otra oportunidad de escucharle igual, pues también verlo así en vivo, como quien dice, ¿no? Dejando aparte los Zoom. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias otra vez a Micaela, a todos a los que estaban con nosotros. Buen fin de semana a todos. Михаил, спасибо вам огромное еще раз. Да, тогда на связи будем. Gracias a Спасибо. todos. Hasta luego. Vos invitamos el día 23 a la fundación. Tenemos presentación el día de San Jordi. Tenemos la presentación en vivo de la nueva traducción de Crimen y Castigo de Dostoyevsky en catalán. Así que bueno, le está agradeciendo a la gente, muy interesante, le dan las gracias. Están preguntando si podemos enviar la conferencia por email. Sí, podríamos enviarlo el lunes o el martes por email y también estarán colgados, como todas las conferencias, en la página web, disculpa, en el canal YouTube de la Casa de Rusia. Pero bueno, sí que también le podríamos enviarlo por correo electrónico si me lo facilite. ¿Vale? Mijail, pues todo el mundo le está agradeciendo. Le dan las gracias, súper interesante. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad y buen fin de semana. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.